3 escuadrones de la Luftwaffe llevan nombres tradicionales de ases alemanes de la aviación de la Primera Guerra Mundial. El antiguo Escuadrón de Caza Bombarderos 31, desde 2016, Escuadrón Táctico de la Luftwaffe 31, Boelke, lleva el nombre del capitán Oswald Boelke, quien falleció trágicamente el 28 de octubre de 1916 en un accidente aéreo en Francia. El antiguo Escuadrón de Reconocimiento 51, ahora Escuadrón Táctico de la Luftwaffe 51 Immelmann, lleva el nombre del primer teniente Max Immelmann, quien cayó el 18 de junio de 1916 en Francia. Por cierto, él no tiene nada que ver con el nombre Max Azul, inventado en 1964 por el publicista y escritor estadounidense Jack D. Hunter para su novela. Para la más alta condecoración prusiana al valor, pour le mérite, de la cual trata este video. Y finalmente, como el tercer escuadrón de la Luftwaffe, el antiguo Escuadrón de Caza 71, desde 2016 Escuadrón Táctico de la Luftwaffe 71, Richthofen, nombrado así por el capitán Manfred Freiherr von Richthofen, comandante del Escuadrón de Caza, quien cayó el 21 de abril de 1918 en Francia. Este oficial, conocido como el Barón Rojo por el color de sus aviones y condecorado con las más altas órdenes, es nacional e internacionalmente el piloto de caza alemán más famoso de la Primera Guerra Mundial. Además, con 80 victorias aéreas, ocupa indiscutiblemente el primer lugar entre todos los pilotos de caza alemanes. No, incluso entre todos los pilotos de caza de la Primera Guerra Mundial de todas las naciones. Después de su muerte, el 22 de abril de 1918, que los británicos anunciaron arrojando esta nota sobre las líneas alemanas, fue enterrado con honores militares por soldados del ejército australiano a 10 kilómetros al norte de Amiens, en Bertangles. Sin embargo, la noche siguiente, los habitantes de la Grand Nation que vivían en Bertangles profanaron la tumba e incluso intentaron desenterrar el cadáver de Richthofen y hacerlo desaparecer para siempre. Un incidente inaudito que las versiones de Richthofen en otros idiomas omiten. En 1920, las autoridades francesas ordenaron el traslado de Manfred al cementerio militar alemán de Fricourt. Luego, a petición de la familia, el 18 de noviembre de 1925, la Reichswehr trasladó a Manfred primero a Berlín, donde el día 19 fue expuesto en la iglesia Gnadenkirche de Berlín, también conocida como iglesia conmemorativa de la emperatriz Augusta, para ser enterrado el día 20 con honores militares por la Reichswehr en el cementerio de los inválidos. En su antigua tumba en Fricourt, ahora descansan los dos soldados alemanes Sebastian Paustian y Franz Greis. En 1928, en la ciudad natal de Richthofen, Schweidnitz, se inauguró este lugar conmemorativo, que, al igual que muchos otros en Alemania, fue destruido por los vencedores después de la guerra. Hoy en día, la popularidad de Manfred von Richthofen se puede comparar perfectamente con la de las estrellas del deporte, la música o el cine de nuestra época. Ser visto con él, o mejor aún, ser fotografiado con él, era casi una obligación, ya fuera para el Kaiser Guillermo II, la emperatriz, el canciller Georg Michaelis o el mariscal Paul von Hindenburg. Pero, ¿quién sabe hoy en día que Manfred tenía un hermano 2 años menor, Lothar, a la derecha, que como piloto de caza era perfectamente igual de capaz que su famoso hermano, y con 40 derribos, junto con el capitán Oswald Boelke y el teniente de reserva Franz Büchner, quien cayó el 18 de marzo de 1920 en combate contra los espartaquistas, ocupa el 10º lugar en la lista de ases de la aviación, por ejemplo, muy por delante del primer teniente Max Immelmann con sus 15 derribos. Manfred y Lothar von Richthofen ya eran inseparables desde su juventud, y volar juntos en la guerra los unió aún más. Cuando el 21 de abril del 18, Lothar, que estaba herido en el hospital, se enteró de la muerte de su hermano mayor, en medio de la última gran ofensiva alemana en el oeste, la llamada Batalla del Kaiser,
también conocida como Operación Michael o la Gran Batalla en Francia, escribió a casa: «Sé que Manfred me hará falta toda la vida en cada paso que dé». ¿Cuántas veces nos habíamos salvado la vida mutuamente? En su último vuelo, dejé a Manfred en la estacada. Y la madre de ambos oficiales de aviación, la baronesa Kunigunde von Richthofen, aquí en una foto antigua, había confiado a su diario algo que también puede verse como la caracterización de Lothar. Lothar amaba a Manfred más que a sí mismo, y no son palabras vacías. Cuando era necesario, Lothar habría sacrificado su vida por la de su hermano sin dudarlo. Un amigo tan leal era de un valor incalculable para Manfred. Era, en cierto modo, el refuerzo de su propio yo. Lothar tenía calma y desprecio por la muerte. Era de un valor sin igual. En ese aspecto no estaba ni un paso detrás de Manfred. Para él era algo natural que Manfred estuviera en primer lugar. No conocía la envidia y lo celebraba. De hecho, Manfred von Richthofen es probablemente el piloto de caza alemán más famoso y conocido de todo el siglo XX. Se han escrito docenas de libros en todos los idiomas sobre él. En 1966 se compuso una canción en la que fue derribado, que luego continuó en el 67 con El regreso del Barón Rojo. En 1994 fue llevado al cine como una comedia. Se vendió como un juego para niños y en 2006 fue inmortalizado en un videojuego. Y su tumba en la sepultura familiar de los von Richthofen, en el cementerio sur de Wiesbaden, está adornada con miniaturas de los famosos aviones rojos de su circo volador. Sin embargo, una coproducción cinematográfica germano-británica de 2008, El Barón Rojo, fue justamente destrozada por la crítica. Por ejemplo, la revista Der Spiegel escribió que, en contra de los hechos históricos, von Richthofen es convertido en pacifista y que la moral parece completamente forzada, como una farsa pacifista. Pero seguramente ahora quieren saber quién fue su hermano, 2 años menor que él y tan estrechamente ligado a él. La imagen muestra a la familia Richthofen en 1917. Lothar nació el 27 de septiembre de 1894 como el tercero de 4 hijos del oficial de caballería en servicio, el capitán Albrecht von Richthofen, y su esposa Kunigunde, de la familia silesiana von Schickfuss y Neudorf, en Breslau, Silesia. Sus hermanos mayores eran su hermana Elisabeth, nacida en 1890 y llamada Ilse, el Barón Rojo, nacido en 1892, y Wolf Bolko, nacido en 1903. Aquí se ven a los 3 hermanos en el jardín de la casa familiar. Bolko, de 4 años, Manfred, de 11 años como cadete, y Lothar, el estudiante de preparatoria. Pasó su infancia y años escolares en la villa familiar Richthofen en Schweidnitz, en la Baja Silesia. Como su gran ejemplo a seguir, Manfred, 2 años mayor que él, después de asistir a la principal academia de cadetes de Groß-Lichterfeld cerca de Berlín, ingresó como caballerista al regimiento de ulanos Kaiser Alexander III de Rusia, Prusia Occidental, número 1, en Milich, Baja Silesia. También Lothar, quien también era un jinete sobresaliente. Después de asistir al gimnasio de Schweidnitz, también ingresó al regimiento de dragones de Silesia, número 4 de Bredow, ubicado en Lüben, cerca de Liegnitz, del cual la gente solía decir: los dragones son mitad hombre, mitad bestia, infantería montada a caballo. Luego asistió a la escuela militar en Danzig. Al estallar la guerra, el 1 de agosto de 1914, Lothar era alférez y fue asignado inicialmente al frente occidental con su regimiento. En septiembre fue ascendido a teniente y un mes después fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Luego, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 1915, su regimiento fue trasladado al este, donde Lothar se ganó la fama de ser el oficial de reconocimiento más audaz de la división, tanto en Polonia como en el frente de los Cárpatos en Hungría. En marzo de 1915 fue tratado por una enfermedad en el Hospital Charité de Berlín y después fue asignado al escuadrón de reemplazo de su regimiento para la instrucción de reclutas. De regreso en el frente oriental,
participó en varios combates de persecución, y a partir del 1 de octubre de 1915 siguieron los combates de posiciones en los pantanos de Pripet. Pero esta guerra, que para entonces era a menudo estática, no era del gusto del atrevido dragón, especialmente porque la era de la caballería también estaba llegando a su fin. Luego, siguiendo el consejo de su hermano Manfred, quien desde junio de 1915 servía como piloto, se alistó en las Fuerzas Aéreas, donde a partir de enero de 1916 recibió entrenamiento como observador, y así experimentó por primera vez el vuelo de manera práctica, aunque aún no como piloto. Posteriormente fue transferido al Escuadrón de Combate 4 del Alto Mando del Ejército, nombre que recibieron las unidades de bombarderos alemanes formadas desde 1915 para operaciones de largo alcance. En el Escuadrón de Combate 4, Lothar fue asignado como observador en la Escuadrilla de Combate 23, donde voló junto al teniente Karl Boyle, nieto del fundador de la empresa de venta de leche al por menor Karl Boyle, conocida por todos los berlineses. Boyle, quien al final de la guerra había logrado 36 derribos, fue como capitán de caballería el último comandante de la escuadrilla de caza Boelke y caballero de la Orden pour le Mérite. Después de las vacaciones de Navidad que pasó junto con Manfred en casa de sus padres en Schweidnitz, Lothar regresó en febrero de 1916 al Escuadrón de Combate 4 y participó en la batalla del Somme, que el destacado historiador militar inglés Little Hart calificó como nada más que una tonta masacre mutua en masa. Siguió, con algunas interrupciones, la formación de Lothar como piloto. En diciembre de 1916, el teniente general Ernst von Höppner, comandante general de las Fuerzas Aéreas, le otorgó la Cruz de Hierro de primera clase. Durante las vacaciones de Navidad que pasó con su padre y su hermano Manfred en el escuadrón de caza Boelke, en el aeropuerto de Brunville, el 25 de diciembre tuvo lugar el primer vuelo en solitario de Lothar. Después de unas vacaciones en casa por enfermedad en febrero de 1917, poco después de su regreso, el 6 de marzo, aprobó su examen de piloto y, a solicitud de su hermano, quien desde enero comandaba el Escuadrón de Caza 11, fue transferido con él al aeródromo de campaña Douai-la-Bréille. El segundo avión desde el frente es el del Barón Rojo. En Douai, Lothar logró éxitos tan sin precedentes en muy poco tiempo que su hermano comentó con admiración que esto probablemente sea único en toda la aviación. Que un piloto, 14 días después de su tercer examen, haya derribado a su primer enemigo y 4 semanas después del primero, haya derribado a 20 oponentes. Con Manfred, que el 12 de enero fue condecorado a los 17 años con la Pour le Mérite, y ahora Lothar, los éxitos de la Jasta 11 se incrementaron aún más. Así, en un solo día, el 7 de mayo, derribaron 11 aviones del escuadrón de élite británico número 56. Entre ellos se encontraba también el hasta entonces as británico más exitoso, el capitán Alberto Boll, con 44 derribos. Este derribo fue atribuido por los alemanes al primer teniente Lothar von Richthofen, aunque esta victoria aérea no se puede comparar con las demás, si es que realmente fue una. Aunque ambos pilotos de élite libraron un combate intenso en el cielo vespertino, cubierto de nubes de tormenta, maniobrando constantemente uno contra el otro, Boll se estrelló detrás del frente alemán y perdió la vida. Según fuentes inglesas, probablemente debido a la falla de su motor, posiblemente por un defecto técnico. Sin embargo, es posible que también haya perdido la orientación durante el combate aéreo y por eso se haya estrellado. De cualquier manera, el avión de Lothar también había sido alcanzado. Apenas pudo aterrizar con su tanque agujereado y casi vacío. Un poco después, el capitán Boll fue sepultado por soldados alemanes del aeródromo de Douai, con un entierro militar. En su cruz se leía en alemán la noble frase: «Caído en combate aéreo por su patria, capitán Alberto Boll, aviador inglés del Royal Flying Corps». Como ya mencioné, el mando alemán reconoció este derribo a Lothar von Richthofen como su 22º.
aunque los ingleses ya lo habían puesto en duda desde muy temprano. Ellos argumentaron, según una declaración del ex capitán alemán Franz Heiler, quien junto con su hermano, el teniente Karl Heiler, y otros 2 oficiales alemanes, fue de los primeros en llegar al lugar del accidente del capitán Boll. El avión de Boll no tenía rastros de disparos, y su cuerpo también estaba intacto, para poder demostrar aquí a la derecha a Lothar junto con Manfred como vencedores en combate aéreo. Un teniente alemán de la reserva, Romberg, disparó al avión siniestrado con su pistola para así fabricar agujeros de bala. En cambio, en 1961, el hermano de Albert Boll, Cyril Boll, informó que después de la guerra visitó el lugar del accidente. Allí conoció a una francesa que, supuestamente, fue la primera en llegar al lugar del accidente. Ella me dijo que lo sacó de los escombros y que todavía estaba vivo, aunque muy débil. Dijo que tenía una herida en la cabeza y que lo sostuvo en sus brazos hasta que murió. Durante ese tiempo no habló, pero unos momentos antes de morir abrió los ojos. Ambas versiones sobre la muerte de Boll pueden ser ciertas, pero incluso si la versión inglesa fuera la correcta, eso no afectaría en absoluto el extraordinario talento como piloto de Lothar. Sin embargo, él tampoco era a prueba de balas. El 13 de mayo de 1917, es decir, 6 días después del combate aéreo con el capitán Boll, mientras perseguía a un avión enemigo a baja altura, una bala de infantería le destrozó la cadera. Un día después, el 14 de mayo, le fue otorgada la Pour le Mérite. La imagen lo muestra a él, a la izquierda a su padre y a Manfred. El 15 de mayo en Seclin, al sur de Lille, cuya fortaleza había sido ocupada por los alemanes en 1914. Poco después, Lothar fue trasladado para continuar su tratamiento al hospital de reserva Berings Hospital en Hamburgo. Debido a la gravedad de la herida, su recuperación en el hospital duró tanto tiempo que no pudo regresar al escuadrón hasta finales de septiembre de 1917. Con el que luego participó en noviembre en la batalla de tanques de Cambrai, la primera batalla de tanques en la historia de la guerra. Tras unas breves vacaciones de Navidad con su padre y hermano en la base aérea, fue asignado como observador a las negociaciones de paz entre Alemania, Austria y Rusia en Brest-Litovsk, del 26 de diciembre de 1917 a mediados de enero de 1918. Después de eso, una inflamación del tímpano lo mantuvo en cama hasta que regresó al escuadrón de caza 11 el 16 de febrero, logrando más derribos. Aquí están los 5 pilotos más exitosos del escuadrón de caza 11. Vizefeldwebel Sebastian Festner, caído el 25 de abril de 1917. Teniente Karl Emil Schäfer, caído el 5 de junio de 1917. Capitán Manfred von Richthofen, caído el 21 de abril de 1918. Teniente Lothar von Richthofen, fallecido en accidente el 4 de julio de 1922. Y Teniente Kurt Wolf, caído como primer teniente el 15 de septiembre de 1917. Luego llegó el 13 de marzo de 1918. Cuando Lothar volvió a perseguir a un enemigo, su avión fue alcanzado por una ráfaga a unos 4.000 metros de altura, que destrozó el ala superior e inutilizó el timón. Apenas pudo hacer un aterrizaje forzoso en un claro, pero resultó gravemente herido en la cabeza y fue trasladado a un hospital militar en Düsseldorf para recibir tratamiento. Aquí, el 21 de abril, se enteró de la muerte de su hermano y escribió las líneas mencionadas al principio. Había sido así que los hermanos, que a menudo volaban juntos, se complementaban perfectamente en el combate aéreo. La consigna de Manfred era pelearlo todo. Así describía el combate aéreo cercano absoluto contra el enemigo, que siempre lo superaba en número 3-1. Ambos hermanos siempre disparaban desde muy corta distancia, y en eso Lothar incluso superaba a Manfred. A menudo disparaba solo cuando estaba a punto de embestir, y a diferencia de la táctica de su hermano, también atacaba de frente, logrando el éxito en 5 ocasiones. De uno de estos combates aéreos frontales existe una impresionante descripción inglesa. A baja altura,
Ambos contrincantes volaban disparándose directamente el uno al otro. Un juego mortal en el que el biplaza inglés tenía la ventaja de un observador que disparaba hacia atrás, quien en el momento en que los aviones pasaban uno junto al otro podía disparar al alemán. Pero poco antes de la colisión, las balas de Richthofen acertaron, haciendo que el avión inglés se incendiara rápidamente y la tripulación saltara con sus paracaídas. Es notable que, de entre los principales pilotos de caza, solo los dos hermanos Richthofen derribaron más biplazas que monoplazas, siendo que los biplazas eran considerados los oponentes más peligrosos debido a su armamento más pesado y móvil. Y hay algo más que es notable. Lothar, debido a varias heridas graves, solo estuvo 77 días en total en el frente como piloto de caza, de los cuales además hay que descontar 20 días por mal tiempo. En ese tiempo logró 40 victorias aéreas confirmadas. Eso fue solo exactamente la mitad de los derribos de su hermano, de pie a su izquierda, pero él los consiguió en un tiempo relativamente más corto. También, bajo estos aspectos de la relación entre el número de derribos y el número de misiones o días en el frente, Lothar von Richthofen fue uno de los pilotos alemanes más efectivos y destacados de la Primera Guerra Mundial. Quizá incluso mejor que su hermano, porque de sus 40 victorias confirmadas en total, Lothar logró 33 en solo 3 meses. 15 en abril de 1917, 8 en mayo y 10 en agosto de 1918. Después de recibir la dolorosa noticia de la muerte de su hermano Manfred, Lothar no pudo soportarlo más en el hospital de Düsseldorf, y aún sin haber recuperado completamente la vista, el 19 de julio desertó prácticamente al frente en Douai, donde del 19 al 27 de julio comandó la escuadrilla de caza 11, hasta que el 12 de agosto fue herido de nuevo de gravedad por un disparo en el muslo, quedando incapacitado para el frente durante los últimos 3 meses de la guerra. Aproximadamente 7 meses después del final de la guerra, el 5 de junio de 1919, Lothar se casó en Kamerau, Baja Silesia, a 6 kilómetros al oeste de su ciudad natal, Schweidnitz, con Doris, quien provenía de la antigua familia noble westfaliana de los Kaiserling. Ella falleció el 20 de diciembre de 1945, a la edad de 44 años. De ese matrimonio nació en 1920 la hija Carmen Viola, quien el 26 de mayo de 1946 se casó con Bernhard Wilfried Vogeler y falleció en 1971. Y en 1922 nació el hijo Wolf Manfred, quien participó en la Segunda Guerra Mundial como oficial. Después trabajó en Suecia como empresario exitoso y falleció en 1990 a la edad de 88 años. En cambio, su padre Lothar rechazó ofertas de trabajo lucrativas en el sector privado, porque quería volver a volar a toda costa. Pero como el Tratado de Versalles había prohibido una fuerza aérea alemana, desde 1921 se convirtió en piloto de correo y transporte de la Deutsche Luftreederei, la predecesora de la Deutsche Lufthansa. Aquí uno de sus aviones a bordo el famoso cantante y actor Hans Albers. El 4 de julio de 1922, en un vuelo de Berlín a Hamburgo, Lothar tenía a bordo a 2 pasajeros. La actriz de cine estadounidense, pero más conocida en Alemania, Fern Andra, y su socio, el productor Georg Bluen. Cuando al acercarse al aeropuerto de Hamburgo-Fuhlsbüttel, el motor falló repentinamente, Lothar logró elevar su avión por encima de techos, cercas y postes de telégrafo, para luego chocar contra las copas de los árboles, que debían amortiguar la fuerza del impacto. Y de hecho, su maniobra tuvo éxito para sus 2 pasajeros, quienes, aunque resultaron gravemente heridos, sobrevivieron. Pero él mismo resultó tan gravemente herido por el motor que fue empujado hacia la cabina, que falleció solo unas horas después en el hospital. Una semana después, el 11 de julio, Lothar fue enterrado junto a su padre Albrecht, quien había fallecido 2 años antes por sus antiguos compañeros de vuelo y de guerra
en el cementerio de la guarnición de Schweidnitz. La tumba ya no existe, probablemente fue destruida después de la guerra. Hoy en día, en ese lugar hay un área verde pública. En la tumba familiar en Wiesbaden, una piedra recuerda a Lothar von Richthofen, el tercero de los hermanos Richthofen. Volko, nacido en 1903, vivió el final de la guerra en 1918 en la Academia de Cadetes y falleció en 1971 en Baden-Baden. La hermana mayor de Lothar, Elisabeth, Ilse, nacida en 1890, murió el 2 de enero de 1963 en Cuxhaven. El 28 de agosto de 1920, en Schweidnitz, se casó con Wilhelm Freiherr von Reibnitz y tuvo al menos una hija y 2 hijos. El mayor, Manfred Freiherr von Reibnitz, murió el 29 de enero de 1945 a los 23 años durante la batalla por Prusia Oriental, cerca de Amalienhof, al este de Gumbinnen, como primer teniente en el batallón pesado de tanques 505. En cuanto a Lothar, y especialmente a su famoso hermano Manfred, hoy en día en los numerosos blogs de Internet se hacen las comparaciones más increíbles con pilotos de caza ingleses o estadounidenses de ambas guerras mundiales, con sus aviones y armamento, el clima, estados generales de ánimo y también las diferentes tácticas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero a diferencia de estos guerreros aficionados, los dos Richthofen solo tenían una regla básica, resumida en 3 frases. El piloto de caza vuela en el área que se le ha asignado. Cuando ve al enemigo, lo ataca y lo derriba. Todo lo demás es una tontería.